Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que afectan los bolsillos de las empresas, pero también de los hogares. Soy Juan Armando Rojas y durante los próximos 30 minutos los estaré acompañando con un tema de primerísima importancia para todos y todas en Colombia: el mercado laboral, el empleo. Bienvenidos. En el campo comienza todo: el alimento, la esperanza, el futuro. Cuando un campesino produce de forma sostenible, asegura el mañana de su familia y de todo un país. Pregunta en tu entidad financiera por la línea de crédito Transformación Productiva y Sostenible de Finagro. Con Finagro, producir mejor es sembrar futuro. Finagro, el amigo del campo. Comenzamos este nuevo episodio de Economía y Bolsillo con un dato, mucha atención. La cantidad de personas ocupadas en Colombia está alcanzando cifras históricamente altas, acercándose ya a un dato muy interesante: 24 millones de colombianos y colombianas en edad de trabajar tienen hoy un empleo. 24 millones, cerca de 24 millones. Por supuesto que hay desafíos, ha habido avances en la política de empleo, pero todavía hay tareas y asignaturas pendientes. Pero para analizar este tema, esta noticia, estamos en este momento aquí con el abogado y profesor de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo Jacir, quien pues ha estudiado a fondo durante toda su vida este tema de la empleabilidad, de los análisis del mercado laboral, y que además actualmente funge como viceministro de Empleo y Pensiones en el Ministerio del Trabajo. Bienvenido, señor viceministro, a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan Armando, por esta invitación y por esa presentación tan generosa. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece a usted? 24 millones de personas, una cifra que está marcando hitos históricos. Algunos dirán, claro, el crecimiento vegetativo de la población y demás, pero ¿qué implica para un país como Colombia tener este volumen de gente con empleo? Sí, efectivamente, la apuesta del Gobierno del Cambio desde los inicios y nuestras proyecciones en el Plan Nacional de Desarrollo se inscribió una meta de crear 1.700.000 puestos de trabajo durante el cuatrenio. A 2025, es decir, todavía tenemos un año por delante, tenemos una creación de empleo de 1.900.000 puestos de trabajo. Luego hemos superado la meta ya con creces que nos habíamos propuesto, pero eso no implica que no tengamos una preocupación por seguir estimulando este crecimiento y seguir con políticas de intervención que promueven el trabajo decente. Nosotros tenemos programas específicos para promover la vinculación de poblaciones tradicionalmente segregadas del mundo laboral, que tienen muchas dificultades para ingresar por las barreras que se van creando, como personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, etcétera, a los que les damos un estímulo directamente al empleador. Estos no son estímulos tributarios, Juan Armando, sino que directamente damos estímulos e incentivos para promover la vinculación de sus grupos poblacionales. Vamos a ir por partes porque es importante, señor viceministro, explicarles a los televidentes y a las televidentes y seguidores y seguidoras en redes sociales de dónde venimos, qué era lo que estaba pasando en los años anteriores con el mercado laboral y hasta dónde hemos podido llegar, porque precisamente las cifras del DANE lo que dan cuenta es que para agosto-septiembre del año 2022, cuando empieza el gobierno de Gustavo Petro, la fotografía era otra. Estábamos hablando de 22.2, 22.1 millones de ocupados. Ya estamos alcanzando una cifra cercana a los 24 millones. ¿Qué es lo que ha hecho posible que se haya generado y dónde se está generando el empleo nuevo en Colombia? ¿En qué sectores? Sí, efectivamente, para el año 2022 veníamos por un proceso de recuperación post-pandemia
que arrojaba la cifra de 22 millones de ocupados. Nos propusimos mejorar ese volumen de personas que pueda acceder a una actividad, a una ocupación, a través de las políticas activas que hemos venido impulsando en cabeza del gobierno nacional. Como venía advirtiendo, hay una política transversal en cabeza de todo el gobierno, no solo el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, todos los estímulos que tenemos con el Ministerio de Agricultura, Ambiente, etcétera. Todo el gobierno está coordinado para lograr la mejora en las tasas de empleabilidad. Hemos adelantado programas de incentivos al empleo directamente a la nómina, como digo, con beneficios tributarios que hemos venido visibilizando y que hemos venido compartiendo en diversos sectores para estimular la contratación de personas que tradicionalmente tienen especiales dificultades. Estamos hablando de subsidiar la contratación formal. La contratación formal a través de un reconocimiento, lo puedo decir, del 35% un salario mínimo por persona con discapacidad contratada, del 30% por contratación de jóvenes, 25% por contratación de mujeres y el 15% por contratación de hombres mayores de 28 años que vengan hasta 3 salarios mínimos. Si la persona lleva 4 meses sin altas en seguridad social, esto está desempleada, se aumenta el 10% del reconocimiento. Entonces, una persona con discapacidad, por ejemplo, que se contrate y en los últimos 4 meses no estaba empleada, formalmente, pues se da un estímulo del 45% del mínimo para compensar esas barreras que existen a veces de, bueno, pero si yo contrato a alguien con discapacidad, tengo que hacer ajustes razonables, tengo que poner una rampa, un baño para personas con discapacidad, todo eso hay que hacerlo por un compromiso como sociedad. Pero si llega a generar una barrera y no un estímulo, pues se da este incentivo que permite sufragar esos teóricos costos que genera la contratación de esta población que tradicionalmente ha sido excluida del mundo laboral. Yo voy a aprovechar que usted está tocando el tema de los subsidios a la contratación para que usted en este momento les hable a los micro, pequeños y medianos empresarios en Colombia que de pronto no necesariamente conocen de estos incentivos, de estos subsidios, cómo hacer para obtener un subsidio por contratar discapacitados, personas en discapacidad, mujeres, madres, cabeza de hogar, etcétera, etcétera. Jóvenes. Sí, efectivamente, el programa no tiene restricción. El primer programa original que se estructuró en la pandemia tenía la restricción para pequeñas y medianas empresas, estaba enfocado en otro tipo de políticas. El gobierno, a través del artículo 79 del Plan de Desarrollo, el decreto 533, no objeta la postulación de ningún tipo de empresa. De hecho, estimulamos que pequeños y microempresarios puedan presentarse y ser acreedores de este beneficio que redunda en trabajo formal y en la posibilidad de que se puedan beneficiar de la contribución a la producción de estos grupos poblacionales. Adicional a ello, estamos ya en el ciclo de octubre para que se puedan postular a través de las páginas del Ministerio de Trabajo y la Dirección de Empleo y puedan acceder a estos estímulos, insisto, por contratación de personas con discapacidad, el 35%, de jóvenes, el 30%, de mujeres el 25% y de hombres hasta 3 salarios, hasta mayores de 28 años se da el 15%. Esto se suma, no se excluye de los beneficios tributarios. Si contrata a una persona con discapacidad, por la ley 361 hay un descuento en el impuesto de renta del 200%. Si contrata a una mujer víctima de violencia, hay un estímulo tributario específico. Si contrata a un joven, hay un estímulo específico establecido en el estatuto tributario. Luego hay una serie de políticas articuladas que hemos incorporado para estimular la contratación y la mejora de los niveles de empleabilidad de trabajo con derechos, de trabajo decente, de trabajo en la formalidad. Yo siempre pregunto aquí, cuando vienen, digamos, funcionarios que tienen responsabilidad, digamos, estas responsabilidades de manejar políticas públicas, si se requiere algún tipo de intermediación para acceder a estos beneficios o el pequeño, mediano, microempresario que quiera aprovechar estos subsidios para contratar mano de obra no necesita intermediarios. ¿Ante quién lo puede tramitar? No hay ningún tipo de intermediación, no se requiere ninguna persona que haga ningún tipo de trámite. Se maneja a través de la UGPP, la Unidad de Gestión de Pago de Pensiones y Parafiscales. El programa lo maneja la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo con la UGPP.
se postulan en los ciclos, como digo, estamos a puertas del último ciclo del reconocimiento de octubre para noviembre, pero no hay ningún tipo de intermediación y sí cambiamos la vida de personas que son beneficiarias de este tipo de programas y de empresas que se pueden beneficiar de la contribución a la producción de sus grupos poblacionales. Mire, aquí desde Chinchiná Caldas, porque le cuento que este programa Economía y Bolsillo tiene una audiencia muy importante en el eje cafetero y se puede ver a través de la señal abierta de Telecafé. Me están preguntando cómo hacer para que el empleador no se quede con el subsidio y pague por debajo de lo que debe. En segunditos, viceministro, después del siguiente corte de unos mensajes muy importantes. En el campo comienza todo, el alimento, la esperanza, el futuro. Cuando un campesino produce de forma sostenible, asegura el mañana de su familia y de todo un país. Pregunta en tu entidad financiera por la línea de crédito Transformación Productiva y Sostenible de Finagro. Con Finagro, producir mejor es sembrar futuro. Finagro, el amigo del campo. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. En esta oportunidad estamos conversando con el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo. Y habíamos quedado en una inquietud que es válida porque no falta el vivo que quiere recaudar los subsidios que le ofrece el gobierno por contratar nuevos empleados, pero no les paga lo que debe ser y lo que está por ley. ¿Qué puede hacerse en ese caso? No, efectivamente es un problema que tiene un manual operativo, no vamos a tener mucho en ello, pero el reporte es a través de la UGPP, de la Unidad de Gestión de Pago de Pensiones y Parafiscales. ¿Se puede denunciar allá? No es tanto que se pueda denunciar allá, porque si a mí no me reconocen derechos, esta IBC, que es el Ministerio de Inspección, Vigilancia y Control, se denuncia en las direcciones territoriales, en este caso en el Quindío, donde corresponda. Pero lo que me interesa acá es que este es un programa controlado. No es que se otorga el beneficio sin revisar que esté efectivamente la persona contratada, que las altas reportadas en Seguridad Social, los IBC, esto es los ingresos bases de cotización, esto es lo que se le paga al trabajador y se reporta como base para el cálculo de aportes a la Seguridad Social, pues sea correcto. Luego hay unos sistemas de control a través de las altas y novedades en materia de seguridad social y la política de inspección, vigilancia y control, que sí está en cabeza del Ministerio de Trabajo, donde se pueden denunciar. Es extraño que alguien no estuviera en la formalidad, porque todo eso se paga a través de los bancos registrados y la UGPP hace un control muy estricto sobre el tema, pero si llegara a ocurrir que se desconocen derechos de personas que son contratadas frustrando el programa, pues para eso está inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo. Bueno, usted comentaba al comienzo de esta entrevista que según las cuentas del gobierno se han logrado generar alrededor de 1.900.000, casi 2 millones de empleos en los últimos 3 años largos. Hablemos un poco a propósito de esa cifra de la reforma laboral que muchos objetaban o critican todavía con el argumento de que podría desincentivar la contratación formal. En ese sentido, la implementación de la reforma laboral, que es reciente, ¿está contribuyendo o no a esa generación de nuevos empleos? La reforma laboral está enfocada en la recuperación de derechos que se perdieron durante toda la ola de reformas de los años 90 y principios de este siglo. Esto de la Ley 50 del 90 y la Ley 789 del 2002. La idea es recuperar derechos bajo una lógica de generación de empleo a través de la política transversal que ya expliqué. La reforma laboral se firmó y ya es una ley de la República, es la ley 2466, desde junio de 2025 se viene implementando y las cifras que se han revelado por el DANE en materia de medición de empleo pues vienen disminuyendo y se mantiene la constante de disminución del desempleo. Tenemos 8.2 para septiembre de 2025. 8.2 tasa nacional de desempleo. De desempleo, que es la más baja en las últimas 2 décadas. Luego, las cifras lo que muestran es que la apuesta del gobierno de mejorar el esquema de derechos, recuperar derechos para mejorar la demanda agregada, esto es
que yo tenga poder adquisitivo para poder comprar bienes y servicios que la economía ofrece, pues ha redundado es en mejora de los índices de empleo, porque es que el empleo no se genera por leyes, el empleo se genera por una dinámica económica en la que la demanda juega un papel muy importante. Quedó muy complicada esa respuesta, en la que la gente pueda consumir, pueda comprar bienes y servicios, genera que... Más plata en el bolsillo. Claro, y si yo tengo más plata y hay más demanda, es decir, más solicitudes de mis servicios, pues lo que va a hacer el empleador es buscar personas para satisfacer esa demanda, esa solicitud de servicios. Es decir, ese análisis que ustedes han hecho desde el gobierno y desde el Ministerio del Trabajo les permite afirmar categóricamente que la reforma laboral ya está generando empleos. Que la reforma laboral está formalizando y que la política económica transversal de empleo ya ha venido generando durante los 3 años 1.900.000 empleos. Insisto, Juan Armando, las leyes laborales no generan empleo. Yo no puedo en un decreto, ordénese que todo el mundo tenga empleo en Colombia. Ojalá pudiera hacerlo y pues me facilitaría mucho mi trabajo. Pero es que la generación de empleos responde a factores económicos en los que el gobierno ha intervenido, como ya expliqué, y ha estimulado la contratación formal, que ha tenido los resultados que ya advertí, y además de ello aspiramos a que ese trabajo que se crea esté recubierto de condiciones de trabajo decente, no es cualquier trabajo. Fíjese que ya estamos entrando en la recta final de este año 2025 y se viene la tradicional discusión y la puja por el salario mínimo a propósito de estrategias para incentivar la creación y la formalización de los empleos en Colombia. ¿Usted qué les dice a quienes afirman que un aumento desproporcionado del salario mínimo puede destruir empleos? Les digo que los aumentos no pueden ser desproporcionados porque hay un catálogo de variables macroeconómicos, constitucionales y legales que hay que tener en cuenta cuando se fija el salario mínimo, no es caprichoso. Y les digo que durante este gobierno, en el cuatrienio, hemos aumentado nominalmente más del 37% del valor del salario mínimo. ¿37%? Durante los 3 años. 3 años. El año anterior, la inflación cerró en 5,2%. Y el aumento del salario mínimo fue 9,54, fue un aumento muy generoso por decisión del señor presidente. Eso lo que ha generado es disminución de las tasas de desempleo porque la gente tiene más plata en el bolsillo. Si la gente tiene más plata en el bolsillo, pues compra más bienes y servicios. Más bienes y servicios es, señor, ¿qué vende cafés? Pues vende más cafés. Si yo vendo más cafés, pues necesito 2 o 3 personas que me ayuden a hacer los cafés y a venderlos. Entonces eso va generando una suerte de secuencia que estimula a través de la demanda la generación de empleo y, como digo, se ha aprobado. Se ha pronosticado el año pasado y el anterior por parte de sectores, gremios empresariales, más precisamente, que esos altos aumentos en el salario mínimo llevarían a despidos de trabajadores porque no serían sostenibles las nóminas. ¿Eso ha pasado o la realidad contradice ese argumento? La realidad lo contradice no solo en Colombia, sino en el mundo. Las políticas contracíclicas que se implementaron sobre todo en Europa después de la pandemia y ahora Colombia con esto mejora el poder adquisitivo de los trabajadores han demostrado que esto da bienestar social, mejora la redistribución del ingreso, que es una de las finalidades del derecho al trabajo y lo más importante, contribuye a la disminución de las tasas de desempleo. Te insisto, Juan Armando, hemos aumentado el 37% nominal. Al inicio de este gobierno el salario mínimo estaba en $1.000.000, ya hemos ido aumentando de forma respetuosa con los parámetros constitucionales y legales y esto ha generado es que las tasas de desempleo se disminuyan, no se aumenten. Entonces es contravidente ese argumento. No hay aumentos desproporcionados, los aumentos están determinados y ligados a una base regulatoria y a una base que obliga al gobierno a tomar en consideración elementos macroeconómicos. Los puedo decir muy rápido: Producto Interno Bruto, inflación causada, inflación proyectada, contribución de los salarios al ingreso nacional y el carácter vital y móvil del salario. Entonces, están parametrizados, nosotros somos respetuosos de sus criterios, hemos ido haciendo los ajustes. No te olvides, además, Juan Armando, que para el año 2022, es decir, para el 2023, el salario fue acordado. Estuvimos muy cerca para 2024 y para 2025, pero no se trata de aumentos desproporcionados como se ha venido diciendo desafortunadamente. Bueno, en segunditos vamos a hablar de un tema que también toca la cotidianidad de millones de personas en Colombia y es la informalidad. ¿Qué tanto le estamos ganando o no la batalla a la informalidad en Colombia después de la siguiente pausa? Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual.
En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Recta final de este programa, Economía y Bolsillo. En esta oportunidad el invitado es Iván Jaramillo Jacir, viceministro de Trabajo, y habíamos quedado en un tema que preocupa y que ciertamente, señor viceministro, hay que decirlo, mucha gente se ha visto obligada a recurrir a las actividades informales, aquellas que no tienen acceso a seguridad social, en fin. Aquí estoy viendo los datos precisamente del DANE sobre informalidad laboral y se tiene que, si bien la informalidad está en un proceso de declive, ha sido más lento de lo que el país desearía, pasando en los últimos 3 años de niveles del 60% a menos del 55%. Sigue habiendo mucha gente en la informalidad. ¿Qué se está haciendo y qué se puede dejar sentado en lo que resta de este gobierno para tratar de torcer o acelerar ese proceso de formalización del mercado laboral? Sí, yo diría que aquí sí, que es cierto que la reforma laboral, la ley 2466 de 2025, incorpora medidas para estimular la inversión de esos parámetros de informalidad en determinados sectores. Me explico muy rápido. Tenemos más de 700.000 trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico, normalmente en la informalidad. Hay medidas en la reforma para estimular la formalidad de este grupo poblacional. Tenemos 400.000 repartidores de plataformas, es decir, trabajadores de plataformas de reparto, que laboran en las ciudades, en bicicletas, en motos, llevando y trayendo mercancías, que desafortunadamente están en la informalidad. Hay una solución concertada con el gremio de empleadores para lograr el estímulo de la formalidad de estos trabajadores. 40.000 madres comunitarias van a ser formalizadas. Es decir, hay un catálogo de medidas para estimular la formalidad de estos grupos poblacionales. Supe de buena fuente que se están mirando alternativas también para otra población que es vulnerable y que tiene protección constitucional, los recicladores de oficio. También hay un esquema de protección social y un escudo de protección y de acompañamiento para estimular que estos grupos de poblacionales tradicionalmente excluidas de la formalidad, excluidos del mundo de la protección social, pues puedan ser incorporados. Lo estamos haciendo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico como gobierno, pero esto demuestra que ahí sí hay políticas de estímulo a la formalidad. Es que mira, Juan Armando, yo sé que los que me están escuchando lo saben. Contratan a alguien para que los ayude, yo, a un cuidador, y me dice, pero es que donde usted me contrate y me dé alta en seguridad social, pierdo el CISBEN. Entonces déjeme así y los dos ganamos, porque usted no paga y yo tampoco, y pues nadie dice nada. Puede pasar y puede ser un riesgo muy alto. Por eso la reforma, por ejemplo, incluye medidas de posibilitar que se cotice por semanas manteniendo la adscripción al sistema subsidiado en salud, posibilitando que esa barrera tradicional de que mínimo un mes para el pago, pues no estimule la informalidad, sino que se pueda rebajar y se pueda cotizar por semanas y los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a la protección social en el país. Entonces hay una serie de medidas de inversión a esos estímulos. Ustedes desde el gobierno, digamos que han defendido un poco la tesis de que el contrato indefinido sea la norma y no la excepción. ¿Será que eso sí es posible? Es posible, es la regla que inspira el derecho al trabajo en el mundo. Lo que se promueve es la vocación de permanencia en los empleos, no las relaciones precarias en el tiempo. Lo que estimula cualquier ordenamiento laboral en el mundo es que las personas sean contratadas con vocación de permanencia. Primero le conviene a la empresa, que las personas van a tener sentido de pertenencia, van a tener una aspiración de carrera entre las diferentes organizaciones y van a tener unas aspiraciones dentro de esos marcos. Pero si yo contrato a la gente con precariedad, pues lo que va a pasar es que van a estar más pendientes de la finalización del vínculo, de que tienen que saltar a otro tipo de espacios en lo laboral, de qué van a hacer cuando termine esto, no van a tener acceso a un crédito, no van a tener acceso a determinados bienes y servicios que suponen estabilidad en el empleo. Luego, es una apuesta como sociedad, no es un tema caprichoso del gobierno, es un tema que inspira los ordenamientos laborales desde su fundación y que genera bienestar social para todos y todas. Y hay compromisos internacionales de Colombia ante la OIT para que el empleo sea con vocación de permanencia.
Es uno de los parámetros de admisibilidad del trabajo decente, no solo en Colombia, sino a nivel global, con la Organización Internacional del Trabajo, que además acompañó el diseño y ahora la implementación de esta reforma, no solo con ellos, sino con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Hay diferentes recomendaciones en los TLC con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, para promover el trabajo decente. Pero insisto, no es caprichoso ni es contra ningún sector. A los empleadores les conviene la vocación de permanencia, porque si yo tengo un concesionario, ¿quién me compra carros si a la gente no le dan crédito? Claro. Si yo tengo una inmobiliaria, como ¿quién me compra a mí los inmuebles si a la gente no le dan crédito? Normalmente ninguno de los ciudadanos tenemos plata en el bolsillo, el flujo para comprar un apartamento o un carro. Necesitamos crédito, pero el crédito supone estabilidad en el empleo. Es apenas lógico que una entidad financiera no te va a dar crédito si no tienes esa vocación de permanencia. Luego fíjense que es un pacto social y son medidas que no están pensadas caprichosamente ni por un sesgo, sino que generan bienestar y, como digo, redistribución del ingreso, que es lo que aspiramos. Un minuto final, señor viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, para que usted nos responda rápidamente en estos meses que le quedan al gobierno, estos últimos meses en la recta final, ¿a qué se pueden comprometer en materia de generación de empleo más allá de lo que ya se ha hecho? A terminar la implementación de la reforma, generando oportunidades de trabajo para personas con discapacidad, trabajadores de reparto, trabajadores del servicio doméstico, madres comunitarias, etcétera. Es una apuesta de ciudadanía. El trabajo es pasaporte de ciudadanía para todos y todas. Sabemos eso y por eso nos comprometemos a continuar con este esfuerzo de generación de empleo en condiciones de trabajo decente. Lo voy a comprometer aquí, al aire, a grabar un segundo programa próximamente sobre un tema que nos queda en el tintero, pero que es importantísimo, y es la reforma pensional. Muchas gracias por atender esta invitación de Economía y Bolsillo. Espero tenerlo pronto para que hablemos de ese tema. Acepto irrevocablemente y muchas gracias por esa generosidad de permitirnos compartir con todos y todas los que se conectan hasta ahora. Un saludo muy especial a todos. Y a ustedes muchas gracias por compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.